estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar nos trae una parte de su entrevista con Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial Argentina, en el cierre de la semana. Van a poder leer la nota completa hoy en bloomberglinea.com. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a las 3 noticias de Fran, contarles que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa con Argentina, lo que destrabará un desembolso inmediato de unos $1.000 millones para fortalecer las reservas del país. La decisión fue oficializada este jueves por el organismo a través de un comunicado en el que se destacó la sólida ejecución del programa en un contexto global y doméstico más adverso. El FMI reconoció que el país no alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas fijada para finales de diciembre, pero el organismo valoró que este año se han aplicado medidas correctivas para acercar las reservas al objetivo. Por otro lado, el presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche y en el marco del 172 aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una baja en las retenciones al trigo, la cebada y la soja. Para el trigo y la cebada, cuya siembra está iniciando en estos meses, la baja aplicará desde julio y será desde el 7,5 al 5,5%, mientras que para la soja será a partir de enero del 2027. La baja en la alícuota del derecho a la exportación del principal grano que exporta al país será mensual y entre 1/4 punto y medio punto, que dependerá de cómo venga la recaudación. Además, habrá reducción de retenciones a partir de julio para el sector automotriz, petroquímico y maquinarias hasta llegar al 0%. 1. El Tesoro argentino sumó este lunes casi $1.700 millones a su cuenta en dólares en el Banco Central, llevando sus depósitos en moneda extranjera a $2.411 millones. Es el nivel más alto desde principios de enero, antes del último pago a bonistas privados. El mismo día, las tenencias en pesos del Tesoro en el Central se redujeron en 2,42 billones de pesos, unos 1.734 millones al tipo de cambio oficial. La consultora 1816 dedujo que la contraparte fue el Banco Central porque la operación no tuvo impacto monetario, es decir, no generó una suba de la base monetaria. Este movimiento se produce en un momento clave teniendo en cuenta que en julio el gobierno deberá pagar unos $4.350 millones en vencimiento de deuda con bonistas privados. Además de esta compra de dólares, el Tesoro tiene prevista otra licitación de los bonos AO27 y AO28 la semana que viene por $500 millones. Según 1816, los depósitos en pesos del Tesoro quedaron en 5,5 billones, pero faltan ingresar también 6 billones de pesos por las utilidades que va a recibir del Banco Central. Más poder de fuego para compras de reservas con un correlato inflacionario que estará por verse a la espera de un repunte contundente en la demanda de pesos. Y hablando justamente de la compra de reservas, el Central ya acumula $8.851 millones en 2026, aproximadamente el 90% de la meta mínima que se fijó para el año y reteniendo como netas casi el 40%. Cierro este segmento comentándoles que por la madrugada de este jueves la Cámara de Diputados le dio media sanción al recorte de subsidios al gas por zonas frías, una medida que limitará la bonificación de hasta 50% en la tarifa a la Patagonia, Malargüe y La Puna. A la espera de lo que defina el Senado, se volvería a excluir a las provincias que se habían sumado en la ampliación del 2021. El ahorro fiscal estimado es de $272.000 millones, un alivio en un momento donde el superávit financiero está bajo presión. 2. La actividad económica en Argentina rebotó con fuerza en marzo, mucho más de lo esperado, y le dio un alivio político al presidente Milei. De acuerdo al EMAE del INDEC, la economía creció 3,5% frente a febrero y 5,5% interanual, muy por encima de las previsiones de analistas consultados por Bloomberg News. El agro lideró la expansión, pero esta vez llamativamente seguido por la industria. ¿Será el comienzo de una recuperación sostenida para el sector? En tercer lugar quedó la minería, dejando un saldo de 14 de 15 sectores en total que mostraron mejoras interanuales. El repunte llega después de una fuerte caída del 2,7% mensual en febrero y luego de que Luis Caputo dijera que esperaba una aceleración en la actividad recién a partir de mayo y junio. Por otro lado, comentarles que el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella subió 1,26% en mayo, cortando así con una racha de 3 meses consecutivos de caídas. Aún así, en la comparación interanual hay que
decir que sigue 11,76% abajo. La mejora más fuerte se dio en Cava con un salto de 6,4%, mientras que en el Gran Buenos Aires no se movió y en el interior subió apenas 0,1%. El índice acumula una caída de 15,3% desde el pico de 47,38 puntos que tocó en enero de 2025. Pero del otro lado sigue 12,75% arriba del piso de enero de 2024. Lo último que les comento sobre un día que trajo buenas noticias en lo económico para Milei es que se aumentó la estimación de la cosecha argentina de soja y maíz. 3. Wall Street cerró con subas generalizadas este jueves, impulsada por señales de que las negociaciones entre Washington y Teherán podrían estar llegando a buen puerto. Aunque Trump dijo el miércoles que estaba dispuesto a esperar un par de días nomás antes de retomar los ataques y que las fuerzas militares estaban listas y no recibían respuestas satisfactorias, ayer un medio de Dubái reportó que las partes estaban acercándose respecto a un acuerdo de paz. Sin embargo, después recibimos versiones de que Irán no estaba dispuesta a ceder en su postura en torno al uranio enriquecido. Así las cosas, el petróleo operó volátil, llegando a rebotar más de 3% después de su caída inicial, después de esa nota de Reuters que reportaba sobre el líder supremo de Irán, ordenando que el uranio enriquecido permanezca dentro de sus fronteras. Estamos hablando de uno de los pilares centrales en las exigencias de Washington. De ese modo, el crudo Brent quedó cerca de los $105 el barril. Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que el mercado petrolero puede entrar en una zona roja este verano si Hormuz no se reabre, porque las reservas globales se van a agotar con la mayor demanda por la temporada de viajes en el verano del hemisferio norte. Y Bloomberg News también reportó que Irán está discutiendo con Omán establecer un sistema de peajes permanente para formalizar su control del tráfico por el estrecho de Hormuz. Fue algo que Trump rechazó de plano. Curioso que, dicho todo esto, igualmente hayan subido los 3 índices líderes de la bolsa americana. Una de las grandes excepciones en la rueda fue Nvidia, que cayó cerca de 1,8%, pero aún así Bank of America, JP Morgan y UBS mantuvieron sus recomendaciones de compra. De hecho, algunos subieron sus precios objetivo y el 95% de los analistas que cubren a la empresa mantienen sus recomendaciones de compra con un precio objetivo promedio de $293, es decir, un potencial de suba de 34%. Antes de pasar a la entrevista con Rapalini de la UIA en el cierre, veamos cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval subió 4,2%, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 8,9% para Macro y caídas de hasta 2,8% para Globant. Los bonos en dólares subieron hasta 0,5% y el riesgo país quedó en 519 puntos. El dólar blue cerró en 1.425 pesos, el MEP en 1.429, el contado con liqui en 1.478, el dólar oficial mayorista en 1.389,50 y el minorista en 1.410 pesos. En materia de tasas de interés, la LECAP a septiembre quedó en 24,5% y la caución a un día cerró en 20,1%. En la penúltima rueda, antes de este fin de semana largo que se viene, el Banco Central compró 145 millones de dólares y las reservas brutas cerraron en 46.751 millones de dólares. El cierre. Y ahora escuchemos una parte de la entrevista que le hizo Belén Escobar a Martín Rapalini, presidente de la UIA, en el cierre de la semana. Lo que vemos es que estamos en el medio de una transición, o sea, en un proceso en el que la Argentina está yendo a bajar la inflación, a ordenar la macroeconomía, en un proceso que está planteando una Argentina más integrada al mundo, con acuerdos. Ese proceso de transición también tiene incluido, que no dije, un ajuste económico muy fuerte de la economía. Entonces, en ese proceso tenemos la industria que está en 2 velocidades. Una velocidad en la cual quizás recuperó los estándares de venta del 2022. Algunos crecieron, pero están dentro de los que recuperaron y están creciendo. Y después tenés otro sector de la industria que todavía sigue con una caída de entre 20 y 25% promedio sobre el 2022. Que lo tomamos como referencia. Si lo comparás también es con respecto al 2011, porque la Argentina es un país que hace, diría, casi 15 años que no crece y no genera empleo. La industria está viviendo un momento complejo, en el sentido de que, bueno, están cambiando las condiciones de funcionamiento. O sea, nosotros veníamos de una economía inflacionaria, en la cual en general cuando vos estás en una economía inflacionaria, corres para adelante. O sea, te suben los costos, tenés problemas, tenés restricciones, cualquier tipo de distorsión y problema que tenés, lo pones en el precio. Todo va para un día, frenaste y bueno, nos encontramos en una economía que a nadie le gustan los precios que tenemos, pero es justamente un proceso inflacionario que fue, digamos, avanzando
en la cual el sistema empresario se cubría frente a la inflación. Cuando vos vas a un proceso de baja de inflación, que todavía no bajó, pero con una perspectiva de ir bajando y de apertura económica, los precios, sobre todo en la industria, que ese es también un tema para hablar, en la industria tenés el freno por los precios internacionales, pero todavía seguimos conviviendo con una gran parte de las distorsiones que se fueron generando en los últimos 15 o 20 años, que es el aumento de impuestos, los problemas de financiamiento, los problemas laborales, los problemas, digamos, de infraestructura, los problemas de capacitación y educación. Entonces, hoy estamos en un proceso de cambio del país, y en ese proceso de cambio, cuando vos tenés que normalizar, el sector transable en general, que es el que compite con el mundo, es el que de una manera está viviendo un momento complejo y difícil, sobre todo en muchos sectores, porque es como que estás viviendo esa transición, dos problemas. Un problema que es en este ajuste la actividad. O sea, tenés muchos sectores que no se recupera la actividad, y también tenés que adaptarte a los precios internacionales, todavía conviviendo con muchas de las distorsiones del pasado. Que cuando vos lo ves, queda graficado en que cuando vos ves la inflación de los últimos 2 años, tenés servicios 300%, la inflación general de 180%, y el IPIM, que son todos los productos industriales, estás en un 115%. Entonces, estamos a un tercio de la inflación de lo que fue servicios, ¿no? Entonces, como que, y en muchos sectores, quizás hace 2 años aumentaron 20-30% los precios, nada más. Tuvieron que adaptar a esta nueva etapa con menores ventas. Entonces, hay muchos sectores que están pasando, digamos, no te digo, bastante mal, ¿no? Sobre todo sectores de mano de obra intensiva y muy sensibles al comercio internacional. Eso te quería preguntar, porque hablabas de sectores que están mostrando caídas de 2 dígitos, pero hay una economía heterogénea, ¿no?, de la que habla el gobierno nacional. Ahí, ¿cómo podrías, entre comillas, encasillar a los principales rubros dentro de los que están atravesando un buen momento y los que están mostrando cifras que pueden ser preocupantes y que realmente estén pasando mal, como comentaba? Bueno, por eso hay sectores que en la actividad, vos te das cuenta que la venta de automóviles, motos, por ejemplo, gran parte de alimentación, farma, todo lo que es relacionado con la refinería de petróleo, gas, minería, son todos sectores que están recuperando y creciendo. Y después todos los sectores relacionados con por ahí autopartismo, metalmecánica, textil, calzado, materiales de construcción, que la construcción todavía sigue caída, o sea, desde el cemento a todo tipo de materiales, algunas bebidas también que siguen con caída importante. Bueno, son los sectores más rezagados. La frase del día. Antes de irnos, una advertencia de Jamie Dimon, presidente y CEO de JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, en una entrevista con Bloomberg Televisión. Las tasas de interés pueden subir, podrían ser mucho más altas de lo que son hoy. Es posible que hayamos pasado de un exceso de ahorro a una escasez. La idea de que la gente diga que nunca subirán es errónea. Lo dijo en una semana donde la tasa del título a 30 años de los Estados Unidos tocó niveles no vistos desde el 2007. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.